welcome Teens 1. Well, this is the video for Teens 1. Yes, it's the video for the second week. We are going to work with the second part of the booklet. Okay? Yes? Entonces, es el video para Teens 1. Vamos a hacer la segunda parte del cuadernillo y explicar los temas que ahí se desarrollan. This is the booklet you need to have. Last week, we worked with the first pages. Today, we are going to continue with the second part that says second class. Yes, we're going to start there. And we're going to work with the book, English Plus 1. If you don't have the book, si no tienen el libro, don't worry, it's okay. We can do it with the booklet. Está todo pensado para que lo puedan hacer igual, aunque no tengan el libro. Okay? Well, if you can see here, it starts with vocabulary. Yes, it begins with Unit 1 and the vocabulary. And the vocabulary are places in a town or city. Yes? Places in a town or city. Vamos a ver los lugares en la ciudad. This comes from this page in the book, page 12, exercise 1, where we have all the places in a town or city. Lugares de la ciudad. Vamos a leerlos. Okay. First we have a square. Square. A square es una plaza. Okay? Restaurant. Restaurant. Well, you can imagine. School. School. Well, the more you can realize of that. Office building. Office building. Que es un edificio de oficinas. Building, yes, es edificio. Train station. Train station. Se pueden dar cuenta, ¿no? Que es la estación de tren. Bridge. Bridge. Un puente. Cafe. Cafe. Yes, it's a coffee shop, una cafetería. Theater. Theater. Que es el teatro. Sports center. Sports center. Yes, this is a sports club, un centro deportivo. Library. Library. Be careful with this one, because this is a false friend. Una palabra que confunde. Library es la biblioteca. Ojo al piojo, yes? Library es la biblioteca. Well, we continue. Bus station. Bus station. ¿Sí? La estación, pero de ómnibus. Cinema. Cinema. Well, shop. Shop. Shop es tienda o negocio en general. ¿Sí? Park. Park. Se pueden dar cuenta, ¿no? Que es un parque. Shopping center. Shopping center. Yes? A lo que uno acá le dice shopping, en inglés no decimos shopping solamente, es shopping center. Las dos palabras significan lo que uno acá habitualmente llama un shopping. Market. Market, que es un mercado, como una feria, así, con puestos. Monument. Monument. Hotel. Hotel. Flat. Flat, que es un departamento. And street. Street, que es una calle. Okay? Well, so now, if you have the book, para los que tengan el libro, what you have to do is, in these two pages, yes, pages 12 and 13, you have to write these words in the correct part in the map. Yes, you have here the London guide, it's a map of London, and you have different numbers.
So what you have to do is to write in the correct space these words. Okay? If you don't have the book, para los que no tienen el libro, you can do it when you have the book. Lo hacen cuando lo tengan, don't worry, no problems. Okay? Well, what is this for? ¿Para qué usamos esto? We're going to use this vocabulary to describe places or cities. You're going to speak about your town, about Buenos Aires, about different cities that you know. Vamos a describir ciudades. Using these key phrases that we have here. Key phrases, que son unas frases clave que les van a servir para hacer esto, para empezar a ustedes a empezar a escribir, a hablar, ¿sí? En este caso describiendo lugares. These key phrases are these ones. Look at this. Talking about places. ¿Cómo hablamos de lugares? Well, first we have these two words. There is, que así es como yo puedo hacer la contraction, la forma corta. There is a or an. En este caso voy a usar a. There is a park. There is a park. There is significa hay. Estoy hablando de que hay un parque. Si no hubiera un parque va a ser there isn't a park. O en este caso yo puse there isn't a cafe. No hay una cafetería. In these cases, there is and there isn't are used to speak about singular. Los uso para hablar de una cosa, que hay o que no hay una sola cosa. Hay un parque o no hay un café. Yes? There is and there isn't. Significan hay o no hay, pero hablando de algo en singular. Ahora, si quiero hablar de que hay muchas escuelas, de que no hay teatros, ¿sí? Ya voy a usar there are or there aren't. There are some schools. There are some schools. Or there aren't any cinemas. There aren't any cinemas. In this case, there are significa hay, pero hay para plural. Hay algunas escuelas. Or there aren't, no hay, any cinemas. No hay ningún cine. Both sentences are in the plural. Ambos casos estamos hablando en plural. Okay? And if you can see, in the singular I used a or an. A or an is for the singular. Hablo de una. There is a park. Hay un parque. There isn't a cafe. No hay un café. Now, in the plural sentences, I use some or any, some or any, which are used for the plural. There are some schools. There aren't any cinemas. It's in the plural. Schools, cinemas. Están en plural. Usamos some or any. Okay? Yes? Is this clear? Well, so, using this, usando todo esto, we can do the exercises in the booklet. In the first exercise, you have to correct the words. There is a picture and there is a word. But for example, the first picture, yes, can you see what you have in the picture? Es un monumento. Y acá abajo decía bridge. It's incorrect. This is not a bridge. It's a monument. Entonces, como este está mal, tenemos que poner lo que realmente se ve en la foto. Okay? Well, like that you have all the pictures. Then we have exercise 2. In this exercise, it says, read the clues and write the places. So you have to read the clues. Leer las pistas. Les dan pistas de cómo es ese lugar. Y ustedes con esas pistas tienen que darse cuenta de qué lugar está hablando.
For example, we have cafe. In a cafe. ¿Qué va a haber en un café? Y para que la gente se siente tiene que haber tables, tiene que haber chairs, puede haber cups, tazas, coffee, yes? Entonces, ustedes van a ir leyendo el que nombre esas cosas le ponen café, yes? Puede ser que haya palabras que no sepan, bueno, dictionary, se usa el diccionario, ¿ok? Y de esa forma van descubriendo de qué lugar está hablando, yes? Exercise 3. Here you have a map. You have to look at the map and write sentences about what you can see. Oraciones con lo que se puede ver. These sentences are going to include there is and there are. Lo que vimos recién. In the example says there is a cafe. There is a cafe. Y les van poniendo con numeritos qué es lo que tienen que decir. Que hay una calle, ¿sí? Que hay un mercado. Okay? Okay. And number 4, it says, write sentences about the capital city of your country or a big city near you. The capital city of your country, Buenos Aires, la capital federal. Or you can speak about Berazategui, o Quilmes, o La Plata, o Mar del Plata, any city that you know. Okay? So you're going to write sentences with there is and there are. Van a escribir lo que hay, que haya una sola cosa o de lo que hay y que haya muchas. Acá va a depender de cada uno del vocabulario que sepa. Le pueden agregar prepositions, adjectives. Pueden decir dónde están los lugares, cómo son, grandes, lindos, feos, chicos, llenos de gente, vacíos. It depends on you. If not, only there is, there are, and it's okay. Si no, solamente las oraciones con there is, there are, y está bien, ¿sí? Esto va a depender de lo que ustedes puedan escribir. ¿Yes? Mínimo, there is and there are, y lo que hay en esa ciudad, para ir practicando esto del plural y el singular. ¿Ok? ¿Yes? Are we okay? ¿Vamos bien? Very good, teens 1. Okay. Yes, can we continue? So, in the next page of the booklet, in the next one, we have, yes, a table, una tablita, con los conceptos que yo ya les mostré, que ya explicamos, but now you have to complete the table. So we have affirmative and negative. Yes, singular and plural. Affirmative and negative, singular and plural. So you have to complete the rules. In the affirmative, in the singular, it says there is. There is, ¿y qué usaba en singular? Bueno, acá recordamos lo que hablamos hoy. In the singular, a or an. Yes, a or an. In the plural, there are some. Entonces venimos para acá y usando esas reglas vamos completando la tablita. In the plural, in the affirmative, there are some. What happens in the negative? En vez de is, in the negative, voy a usar isn't. Pero sigo usando a or an. Eso es lo mismo. But in the plural, si acá poníamos there are, acá ponemos there aren't. There aren't. Miren, ¿se acuerdan? There aren't any. Yes? In the affirmative, some. In the negative, any. Okay. That way we complete the table. And with this information, we can do this exercise. Y ahora podemos hacer este ejercicio. Este ejercicio dice, make the sentences affirmative or negative. Si les dan una afirmativa, ustedes la tienen que poner en negativo. Si les dan la negativa, ustedes la tienen que poner en afirmativo. Entonces ahí es donde vamos a cambiar el is por el isn't, el are por el aren't, o al revés.
El a or an quedan siempre igual y el some y el any es donde se cambia. ¿Sí? El some in the affirmative, any in the negative. ¿Ok? No es difícil, parece mucho pero no es difícil. Háganlo con tranquilidad para no marearse y confundirse. ¿Ok? Entonces acá trabajamos con affirmative, negative, singular and plural. Now we go to the questions. Ahora vamos a empezar las preguntas. Si se marean, yo les diría que vayan poniendo pausa, hagan esa parte, que es todo con affirmative and negative, y después continúen con the interrogative, porque por ahí todo junto puede ser mucho. ¿Ok? Bueno, hacemos de cuenta que ya lo resolvieron, que ya hicieron el affirmative and negative, and we go to the interrogative. For the questions, es otra historia. A ver. You know that in English we always invert the order. En inglés siempre invertimos el orden para hacer las preguntas. So, para preguntar si hay algo, y hablando de una sola cosa, voy a preguntar, Is there a library? Is there a library? Pasamos el is, adelante. Is there a library? Si hay una biblioteca, yes, there is. Si no hubiese, no, there isn't. Okay. Is there a library? Yes, there is. No, there isn't. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero preguntar si hay bibliotecas? Muchas. Voy a preguntar, Are there any libraries? Are there any libraries? Yes, there are. Or no, there aren't. ¿Sí? Entonces, como acá la pregunta empezó con is, contesto con is o con isn't. Como acá la pregunta empezó con are, contesto con are o con aren't. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo que yo les quiero preguntar es ¿cuántas hay? Imagínense que yo les quiero preguntar cuántos teatros o cines hay en su ciudad. Bueno, ahí vamos a usar dos palabritas que algunos ya conocerán, que son how many. How many significa cuántos o cuántas. Si yo les pregunto, how many theaters are there in your town? How many theaters are there in your town? Significa cuántos teatros hay en tu ciudad. How many theaters are there in your town? Okay? So, using this information, here we have a table. Tenemos una tablita con la explicación en la que hay que elegir la opción correcta. Entonces, por ejemplo, en el singular pregunta, is or are there a hotel near here? Dice a hotel, un hotel. Si habla de uno solo, voy a usar, como está acá marcado, is, porque is era para el singular. ¿Ok? Yes. Si hubiese sido en plural, ya es otra cuestión. Bueno, entonces acá hay que circular la tablita de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Yes? And with this information, we can do these exercises. Exercise 4 says, write questions and answers about this museum in London. Entonces, les dan dos palabritas en las que ustedes tienen que hacer la pregunta con, si es singular, is there, si es plural, are there, si les dice el número, preguntan con how many. Bueno, tienen que ir dándose cuenta, ¿sí? Puede ser que este cueste un poco más, porque ya está todo mezclado, porque hay que preguntar, responder, singular, plural, puede ser que cueste. Hagan lo que les salga, obviamente, ¿sí? Después cuando volvemos a clase, ya
se corregirá bien y sacarán todas las dudas. Hagan lo que se pueda. Yes? Si les surgen dudas puntuales, mensajito y nos preguntan. Okay? And number 5, it says, a friend from a different town visits you. He or she has got a lot of questions about your town. Write the questions and the answers. Use the words to help you. This is an imaginary situation, una situación imaginaria en la que un amigo de otro lugar los visita acá en Berazategui y tiene preguntas para hacerles. Entonces ustedes tienen que imaginar las preguntas que les haría el amigo y responderlas, y acá les dan unas palabras que pueden usar. Y si no usan ustedes las que se les parezca, no sé, les puede preguntar, ¿hay cines en tu ciudad? ¿Cuántos parques hay? ¿Hay muchas escuelas? Well, so here you write the questions and the answers. Okay? So this can be more difficult. Esto puede ser que se complique un poco más. Tranquis, hagan lo que les salga. Okay? And here, to finish the booklet, we have the rules. Tenemos las reglas de todo esto, like a summary, como un resumen de las reglas. So it says, number 1, we use some or any in questions. We use some or any in questions. Entonces, en preguntas, miren, yo les voy a mostrar. In questions, look, in questions. ¿Qué usamos? Some or any? Any, very good. So we circulamos any in number 1. Number 2, we use yes there is and no there isn't with singular nouns or with plural nouns. Nouns son los sustantivos. Yes there is and no there isn't. ¿Con qué usaba is? Siempre que esté is, no importa que sean preguntas, afirmaciones, negaciones, siempre que esté is for singular. So here we use yes there is and no there isn't with singular nouns. Number 3, we use yes there are and no there aren't with singular nouns or plural nouns. Plural nouns, very good. Todo lo que tenga, como acá, are or aren't is for the plural. Okay? And finally, we use how many with singular nouns or plural nouns. How many, miren, how many, plural, very good, theaters. Porque si how many es cuántos o cuántas, se usa con el plural, Okay? Well, that's all, Teens 1. Very good, yes? Excellent. Eso es todo lo que vemos por hoy, yes? And we almost finished Unit 1. Falta muy poquito para terminar la Unidad 1. So, congrats, yes, to you all. Thank you for watching the video. Thank you for working with us. Cuídense mucho. Sigan en casa cuidándose y cuidando a los demás. Pásenla lindo. Trabajen, estudien, hagan la tarea, descansen. Yes? And well, hope to see you soon. Bye bye.